Hola amigos, aquí estamos de vuelta después de unas semanas de pausa en que sí, yo incentivo mucho a que se tomen pausas para recargarse, para acomodar la cabeza, para que todo aterrice. Y hoy el tema es muy interesante porque se llama ¿qué pasa cuando se va la luz? Y vamos a hablar especialmente de dos temas principales. Cuando se va la luz externa, que la compañía de Fuerza y Luz nos corta la luz, y vamos a hablar cuando apagamos o minimizamos esa luz interna. Dos temas de qué pasa cuando se va la luz, bueno, y cómo vamos a hablar de eso. Pero antes de empezar, para quien no me conoce, yo soy Beatriz Bron, licenciada en Ciencias del Comportamiento. Mi especialidad es el liderazgo emocional. Trabajo mucho el mindset, el cómo cambiar la cabeza para vivir en paz, tranquilos, sin importar lo que pasa allá afuera. Y como es costumbre en este Facebook Live, acuérdense que no es un monólogo, no es solo yo aquí hablando, sino que para que sea más enriquecedor para todos, es ese conversatorio, ese intercambio de ideas. Y a ver, ¿quién nos saluda? Hola, Eni Chan, hola, Evelyn, Vincent. Siempre un placer estar con ustedes aquí. Voy a acercarme un poco el agua porque a veces se me va la voz, pero aquí estamos. Bueno, les voy a poner en los comentarios también un obsequio si quieren para que aprendan o vean 3 claves para darle vuelta a su vida. Pero hoy vamos a empezar con ¿qué pasa cuando se va la luz? Ustedes, hola Mili, ¿ustedes qué pasa? ¿Qué creen que pasa cuando se va la luz? ¿Qué es lo que aparece cuando se va la luz? Buenas noches, Lidia. Aquí pregunto, bueno, ¿qué pasa cuando se va la luz? Cuando se va la luz, generalmente lo que decimos es que, wow, está todo oscuro, se nos viene la oscuridad. Lo que significa que la oscuridad prácticamente no existe. La oscuridad es falta de luz, ¿verdad? Cuando no hay luz, hay oscuridad. Entonces, la oscuridad per se no existe, es simplemente una falta de luz. Entonces, hay conceptos muy interesantes antes de empezar a hablar de qué pasa cuando se va la luz. En el idioma español decimos, ¿verdad? Cuando una mujer está embarazada, ¿qué dice? Ay, la señora dio a luz, ¿verdad? Desde ahí empieza en dio a luz. ¿Y qué significa? ¿Y qué significa cuando dicen que la señora dio a luz? Sí, un bebé nació, ¿verdad? Es decir, creación de la vida. Un acto sublime de amor, lleno de afecto, de entrega. Y en realidad, vamos de una vez al concepto ahí de luz interna, porque la luz interna no se va, nunca se desaparece. La podemos hacer como un dimmer, la podemos hacer más chiquita, va a dar a luz, ¿cierto? ¿Verdad? Va a dar a luz, dice Lidia. Y así es que, ¿verdad? Empezamos con desde que nacemos, tenemos una luz interna que siempre va a estar ahí. Lo único que vamos a poder hacer es minimizarla, es hacerla más tenue, pero nunca se va a desaparecer. Es como la luz del sol, ¿verdad? Le podemos poner un montón de nubes encima que se va a minimizar, la vamos a atenuar, la vamos a disminuir, pero siempre la luz está ahí. Nunca se va a ir. Entonces, ya que estamos varios acá, que yo quiero que compartamos aquí dice Lizy, nuestros ojos se acostumbran a ver de noche, sí, cuando se va la luz. Ahora vamos a hablar de eso justamente. Excelente tema, luz interna, muy interesante, dice Lidia. Ok,
Entonces vamos a hablar de la luz externa, cuando se va la luz externa, especialmente si es de noche. Uno dice, ay, qué pereza, qué barbaridad, no hay internet, no hay cocina, no hay horno, no hay, ¿qué más? No hay televisión. Nos asustamos, dice Evelyn. Sí, se va la luz y entonces no estamos acostumbrados a ver de noche, pero Lizzie nos dice aquí, los ojos con el tiempo empiezan a acostumbrarse a ver, ¿verdad? Pero entonces, en vez de entrar en pánico, que es lo que generalmente hacemos y nos asustamos, propongámonos aquí, ¿qué podemos hacer cuando se va la luz externa? Cuando se nos corta la luz, ¿cómo podemos volver a eso mismo? Hay paz, dice Lizzie, hay paz, exactamente. ¿Y cómo podemos volver a esa paz? Ahora que nos hablaban de que nos iban a cortar la luz 3 horas por día, algunos en la mañana, algunos en la tarde, empecé a oír, ay, ¿qué vamos a hacer? Algunos que tienen que comprar generador, otros que hay que comprar candelas, otros que hay que comprar focos, que qué vamos a hacer sin internet, cómo vamos a trabajar. Bueno, pero ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer para encontrar esa paz que dice Lizzie? Bueno, Evelyn dice que buscamos otras opciones para ver. Exactamente, focos, candelas. ¿Y qué vamos a hacer con focos y candelas para ver? Aquí sugiero varias actividades. Yo pensaba invitar a gente a la casa con candelas o con focos y ponernos a meditar, ojalá en el jardín para escuchar las voces que generalmente no escuchamos, los sonidos que generalmente no escuchamos, porque cuando se va la luz, se acentúan nuestros otros sentidos, ¿verdad? El tacto se acentúa, la audición se acentúa, el olfato se acentúa. Entonces, ¿qué activamos? ¿Aprovechamos para ver para adentro? Sí. ¿O aprovechamos para compartir, para conversar, ¿qué tal para juegos de mesa? Qué lindísimo jugar juegos de mesa con candelas. Bueno, yo no estoy diciendo que juguemos la Ouija, ¿verdad? No, porque eso generalmente se juega a oscuras, pero juguemos juegos de mesa con candelas, el Rummikub, el naipes, qué sé yo, otro tipo de cosas para interactuar. Y se los invito porque interactuamos de una manera distinta cuando no está la luz. Es más íntimo, es más profundo, es más íntimo como en parejas a flor de piel, ¿verdad? A la luz de las candelas o a la luz de la luna. Evelyn dice, cuando estamos aburridos somos más creativos que nunca. Bueno, cuando nos sacan de la zona de confort, somos más creativos que nunca, porque bueno, ahora ¿qué podemos hacer? Otros se van a dormir, pero esa creatividad se despierta de una manera muy especial. Y así como dice Lizzie, que hay paz, Evelyn dice que uno tiene espacios para el silencio. Un silencio distinto, porque cuando uno cierra los ojos para poder ver, de verdad siente una paz diferente, unos ruidos diferentes que antes no escuchaba. Johnny nos dice que cuando no hay luz es un momento incómodo porque después de un rato solo nos encontramos con nosotros mismos y con nuestro interior. Y es ahí donde se encuentra la verdadera iluminación, la del alma. Ok, entonces los invito a pasar a ese segundo tema. ¿Qué les parece? Al tema de la luz interna. Entonces, cuando hablamos que esa luz nunca se apaga, ¿verdad? Sino que se atenúa y se disminuye con el tiempo, esa luz interna. ¿Y saben qué? Solamente se puede disminuir si nosotros permitimos. Porque ese dimmer lo conectamos nosotros mismos, lo controlamos nosotros mismos. Es muy personal y tiene la particularidad que puede brillar hasta encandilar. Entonces, si puede brillar hasta
encandilar. Ay, vea, sí, Mili dice que vamos a hacer una fogata en el patio, perfecto. Cuando se nos va la luz externa. Cuando se nos va la luz interna, es una luz que nosotros podemos con el dimmer bajarlo, bajarlo, bajarlo y atenuarlo hasta que casi la apagamos. O la podemos prender, prender, prender y iluminar, brillar hasta que encandilamos. Y entonces, ¿cuáles son las razones que permitimos minimizarla? Empecemos por esa, por la de encandilar. Hay mucha gente que se incomoda cuando uno brilla. Siente que si uno está brillando, ellos son menos. Entonces tratan de apagar nuestra luz. Esa es una manera de bajar nuestra intensidad. Pero ¿sabe qué pasa? Ellos no pueden si nosotros no permitimos. Entonces, hay gente que se acostumbra a no brillar, a bajar y atenuar su propia luz interna, esa luz del alma que decía Johnny, para no encandilar a los demás. Pero, como dice Lisa Nichols, que a mí me gusta mucho esa expresión que ella dice, uno viene a este mundo a brillar. Entonces, a la gente que le incomoda que uno brille, pues dele anteojos de sol para que no se encandile y yo pueda brillar. Entonces, no tiene nada que ver con usted, es con la otra gente que se encandila. Y pasa algo muy interesante cuando uno se permite brillar. ¿A quién encandila? ¿A quién le molesta la luz? Generalmente le encandila la luz a aquella gente que prefiere estar en tinieblas y en la oscuridad, no a la gente que quiere brillar. Cuando uno se permite brillar y cuando vos te permitís brillar, lo que pasa es que la gente que quiere luz se fija en vos como un modelo. ¿Qué hizo para prender esa luz? ¿Cómo la puedo hacer? Es más, uno se convierte y vos te permitís en el momento de brillar en ese permiso que la gente está buscando para poder brillar también. Es ese modelo que es, si ella brilla, yo también puedo brillar. Lidia dice, cierto, la envidia. Cabeto, buenas noches, Cabeto. Así que esa luz, ese es el primer factor por el que permitimos minimizar y ponerla a tenue esa luz. El no encandilar a los demás. La segunda es, tenemos creencias. Las creencias que no se han implantado y que nos hemos creído o que nuestro inconsciente se creyó. Por ejemplo, no sos suficiente, no sos bueno para eso, no lo vas a lograr. Ay, qué vergüenza, te equivocaste. Y esas creencias, aunque no nos las están diciendo los de afuera, se convierten en nuestro diálogo interno. Y somos nosotros mismos los que con el látigo y una pinza y con el alicate empezamos a bajar esa luz. No nos permitimos brillar, pero es más fácil darle vuelta. Hay otras maneras para recargar la luz. Entonces hablamos de no encandilar y esas creencias internas que habíamos hablado en otros programas que nosotros tenemos entre 40,000 y 60,000 pensamientos diarios, ¿se acuerdan? Entonces pasa a ser parte de ese diálogo interno que es mucho más importante que lo que los demás dicen afuera. Y Lidia nos dice que eso sucede mucho en lo laboral. Sí, también, en las casas también. Hay gente que es choteadora de por sí y a veces es en nuestro círculo más íntimo en el que, ay, otra vez vos, y se ríen y la burla es un elemento muy fuerte para aprender, para enseñar a apagar la luz, porque cuando se burlan de uno, entonces uno siente vergüenza, uno siente culpa, entonces uno va y apaga la luz porque mejor no me meto, mejor lo dejo así. La tercera razón por la que apagamos la luz es porque nos hirieron de alguna manera y ahí entra
la burla, ¿verdad? Porque nos ofendieron. Y la burla lo que hace sobre todo es desvalorizarnos, pero nos desvalorizan de diferentes maneras en las que vamos apagando la luz y nos vamos acorazando, ¿verdad? Y vamos como cubriéndola con capas para que esa luz, que generalmente la vemos en los músculos de la cara y en los ojos, ¿verdad? Cuando uno está radiante se ve en la cara, en el brillo de los ojos, en los músculos de la cara alivianados, no tensos. Y cuando nos hirieron, ya sea por la burla, porque nos ofendieron o nos desvalorizaron, creamos emociones que nos acogen y a veces las hacemos permanentes, como lo que es la tristeza, la frustración, el resentimiento, el enojo. Y otra manera de apagar esa luz es apegarse a esas situaciones que te drenan. Tengo que demostrar quién soy, entonces me apego a una idea o a un proyecto o a alguien que le tengo que demostrar qué es lo que nos hace esa montaña rusa de emociones que nos maneja lo que está pasando afuera. Que por cierto, voy a hacer un paréntesis, les voy a contar de que este próximo sábado 25 de mayo de 9 a 1 estoy haciendo con 2 colegas un taller de desapego para conocer mejor nuestro amor propio, el desapego, que es una manera de llegar al amor propio. Así que si alguien está interesado, pues bienvenido, me puede pasar un mensaje al WhatsApp, que aquí se los voy a poner de una vez, mi WhatsApp. Ese es mi WhatsApp, el correo y yo con muchísimo gusto. Bueno, les explico del taller este de apegos. Entonces, hablamos de no encandilar, de creencias, de heridas y de apegos que drenan, ¿verdad? Y a veces son apegos a cosas. El apego al dinero, por ejemplo, es un apego que drena mucho. El apego a ideas y proyectos, el apego a la gente. ¿Saben por qué? Porque le damos el poder a esos agentes externos, le damos el poder a eso de afuera o a esa gente de afuera para que nos maneje y manejen nuestra luz y la pongan intensa, o sea, le suban en la intensidad o le bajen la intensidad. Y bueno, y como decíamos antes, la luz interna es en realidad, como decía Johnny también, aquello que ilumina nuestro camino. Esta luz, la que tenemos que encender es esta. Esta es la que tiene que estar prendida siempre, porque es la que ilumina nuestro camino. Imagínense que si vos tenés tu luz prendida y entras en un túnel bien oscuro y prendes tu luz, ya no está oscuro, ya sabes por dónde vas. Y si cada uno de nosotros prende esa luz en ese túnel oscuro, no hay oscuridad, estamos todos encendidos, está todo iluminado. Entonces, ahora nos toca hablar de cómo prendemos esa luz, cómo la recargamos, cómo le subimos la intensidad. A ver, ¿ustedes qué creen? ¿Cómo conectamos esa luz interna con nuestra fuente de poder, con eso que la alimenta? ¿A qué le llamamos fuente de poder, verdad? Mucha gente le llama a la parte espiritual. No estamos hablando de religión, aquí estamos hablando del universo, estamos hablando de esa fuerza, de ese poder mayor que hay, que le damos, que nos conectamos para que nos alimente espiritualmente, ya sea universo, ya sea Dios, ya sea ángeles, ya sea lo que vos querás. Pero hay un cómo, porque no es solo decirlo, porque uno para vivir, para tener esa luz prendida, quiere decir que está viviendo con fe y esperanza, que el mundo es positivo, que vamos para adelante, que tenemos toda esa luz prendida,
positivismo ahí. Entonces, ¿cómo lo alimentamos espiritualmente? Digámoslo así. Y yo te voy a hacer dos preguntas que ayudan montones a esa inspiración. Una es, ¿qué hacías de chiquito que te gustaba y dejaste de hacer? Porque esas pequeñas cosas que hacíamos de chiquitos cuando teníamos la luz bien prendida, ¿verdad? Nos acuerdan, nos inspiran, nos alimentan esa parte de inspiración. Por supuesto que la gratitud y el agradecimiento, el asombro, la curiosidad, la satisfacción, el orgullo, todas esas cosas que nos llenen de asombro, de curiosidad, de agradecimiento, sobre todo de inspiración. Y para esto te invito a que prepares una lista de las cosas que te inspiran, que te alimentan. Hay gente que la música, hay gente que las películas, hay gente que visitar museos, salir a la naturaleza. ¿Qué son esas cosas que te inspiran para aprender esa luz? Porque esa luz en realidad se enciende sola y el dimmer está ahí. Es tu responsabilidad prender esa luz, dejar esa incertidumbre, esa preocupación, esa ansiedad para darle vuelta y ponerla en modo curiosidad, modo asombro, modo inspiración, para esa paz que, como decía Lizzie, para que el ojo se acostumbre a ver en la oscuridad, como en el juego de Puntum, The Point of View dice, cierro los ojos para poder ver, ¿verdad? ¿Qué es eso? ¿Qué es esa inspiración? Y Lidia nos dice, cuando veo a dos amigas muy queridas, me brillo de felicidad. Bueno, eso, la alimentación de alma con alma, eso es lo que hace la luz, alimentar alma con alma. Y saben una cosa, a veces esa luz necesita recargarse sola. ¿Qué es recargarse sola? Sin hacer nada. Con amigos, incluso estar simplemente presencia, ¿verdad? Ese contacto, esa oxitoxina nos pasa esa luz y nos llena de ilusión. Pero cuando a veces estamos solos y esa luz se empieza a encender y a recargar sola, como cuando uno enchufa la computadora para que se recargue sola, ¿verdad? Después de que se descargó, haciendo nada, permitiéndole al cuerpo y a nuestra mente que se reacomode para ver cómo saca fuerzas esa energía y le prende esa luz. Lo que nos lleva a descansar, a ese nirvana, ¿verdad? De que uno está solo con uno, viéndonos nosotros mismos. Y una cosa, un factor, una conducta que nos ayuda a recargar montones la luz, ¿saben qué es? Corregirnos sin desvalorizarnos, sin darnos con el látigo de qué tonto que fui, mire, si lo hubiera hecho de esta manera, lo hubiera hecho. Como cuando los chiquitos están empezando a caminar, que se caen y se paran. ¿Acaso uno los regaña, tonto, ¿por qué te caíste? No, ¿verdad? Simplemente los ayuda a pararse, se paran solos y siguen caminando, igual que cuando están aprendiendo a comer. Comen, se ensucian, ¿acaso uno los regaña? ¿Acaso uno los reta? ¿Acaso uno los desvaloriza porque se ensucian o porque no llevan exactamente la cuchara a la boca? De la misma manera nosotros como adultos, yo les llamo a eso autocompasión, ¿verdad? Pero es aprender a corregirnos sin desvalorizarnos nosotros mismos y aprender a hacer eso con los demás. Esa es la maestría de un verdadero líder. Aprender o saber corregir sin desvalorizar. Y bueno, ya se nos fue el tiempo. Entonces, para terminar y para resumir,
Siempre, como siempre, ¿qué palabras se llevan de hoy? Mientras yo voy resumiendo, pónganme aquí en los comentarios, ¿qué se llevan de hoy? Dijimos que es nuestra luz la que ilumina nuestro camino, que somos nosotros quien permitimos disminuir o aumentar esa intensidad de luz, que nos ayuda a conectarnos con nuestra propia fuente para inspirarnos de ilusión, de inspiración, de asombro, de curiosidad, de satisfacción, de orgullo. Y es esa luz la que permite conectarnos alma con alma, de alma a alma, de alma a alma. Y es a través de la luz que nos conectamos nosotros mismos con esta fuente de inspiración y de poder. ¿Y qué palabras se llevan? Porque yo no veo aquí en los comentarios saber qué palabras se llevan hoy. En una palabra, ¿qué se llevan? Acuérdense que la vida no es lo que nos pasa, es lo que hacemos con lo que nos pasa. Y hoy en una palabra, bueno, Lidia dice amigos, ¿y quién más? En una palabra que se llevan. Ok, yo me llevo gratitud y mantengan la luz de ustedes prendida, que es súper importante. Cuando uno prende la luz interna, ya no tiene oscuridad en su vida. Aunque sea poquito, ponerle la luz. Esperanza, dice Enid. Aunque sea subirle un poquito de grado a esa luz, nos ayuda a tener más energía, tener más ganas, tener más esperanza, tener más conexión entre nosotros mismos. Así que muchas gracias por acompañarme. Para mí siempre un placer acompañarlos y que interactuemos. Así nos vemos por lo menos de vez en cuando, una vez por semana. Gracias, Cabeto, que se lleva gratitud. ¿Quién más? Gratitud, esperanza, luz. Gracias. Chao, nos vemos la próxima semana si Dios quiere. Bye. Si quieren, dejen más comentarios para aquellos que lo ven después. Encantado de comentarios. Alegría, dice Lidia. Como que tardan en llegar, ¿verdad? Los anuncios. Continuar, dice Mili. Continuar, seguir adelante con esa luz encendida que hay que dejar descansar de vez en cuando. Chao. Un beso, muchas gracias por acompañarme. Nos vemos en la próxima.